Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. La reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric, presentada hace ya varios meses atrás, es sin lugar a duda uno de los aspectos más polémicos relacionados con la administración del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y es que de manera bastante insólita y a diferencia de otros aspectos de su política y relación con el Congreso, este ha sido un aspecto en el que realmente han hecho todo lo posible por no ceder y continuar insistiendo en pasar la reforma tal cual. Antes de continuar con el video, quisiera invitarte a que te suscribas y actives las notificaciones para que la plataforma te avise siempre que suba nuevo contenido. De esta manera podrás estar informado en todo momento acerca de los últimos acontecimientos que ocurren en nuestro país y que nos afectan a todos. Muchas gracias por estar ahí. Es en ese contexto que, hace tiempo, el presidente Boric realizó una cadena nacional donde afirmó que comenzará a poner en marcha su plan para reformar al sistema de pensiones en Chile y crear un sistema mixto, donde ya no solo existirán cotizaciones para cuentas individuales sino que además estas serán complementadas con un sistema de reparto, lo que ha generado muchas críticas en diversos sectores políticos del país que han demostrado no estar de acuerdo con la reforma. Es por eso que, posteriormente a la cuenta, en Matinal de Mega, Mucho Gusto, José Antonio Neme y Karen Dogenbay le realizaron una entrevista al diputado izquierdista Raúl Soto y al líder de la agrupación Con Mi Plata No, Pancho Orrego, para debatir acerca de la reforma presentada por el gobierno y sobre cuáles serán sus principales efectos en las pensiones futuras que serán pagadas a los jubilados de nuestro país, y si es que este impacto será realmente significativo o no. En un principio, Pancho Orrego dio a entender que el gobierno ha vuelto a presentar un plan de reforma al sistema pero que no toca puntos claves de los que los políticos no se atreven a hablar, tal y como la necesidad de aumentar la edad de jubilación, y luego Raúl Soto comenzó a señalar que la reforma del gobierno, que creará un 6% adicional de cotización para un fondo general, tendrá rasgos de progresividad, lo cual inició un debate con el conductor José Antonio Neme. Veamos un fragmento del debate y luego continuemos comentando al respecto. Ya seguir hablando de diagnóstico cuando llevamos décadas, ¿verdad?, postergando una necesaria reforma de pensiones para cumplir un objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las personas jubiladas en Chile. Creo que algo que no resiste más análisis, lo decía la señora Rosa, que está en la CP, decía: yo siento que mi plata se va a un saco roto en este sistema. Y cuando uno escucha también a la señora María Inés que estaban entrevistando, lo que más veo son dudas, falta de información y desconfianza, que es muy legítimo, pero nuestro rol debe ser hoy día, por lo tanto, contribuir a informar, a generar confianza y a aclarar dudas. Y yo creo, sinceramente, que el actual sistema, si bien tiene elementos positivos que hay que rescatar, de hecho se hace en este proyecto, ¿verdad?, se mantiene, no solo se mantiene el 10%, se aumenta a 10,5% la capitalización individual, pero entendemos que necesariamente debe existir también, ¿verdad?, solidaridad intergeneracional, es decir, que quienes más ganan, quienes más contribuyen, también tienen que ser solidarios con aquellos que tienen por las mismas falencias del sistema, ¿verdad?, laboral, ¿verdad?, y que son las lagunas y que es la informalidad, bueno, tienen que también contribuir porque socialmente... ¿Esa reforma tributaria? De eso se trata la No, diputado, pero a ver, perdón. Usted está introduciendo un elemento de progresividad a la reforma que no lo tiene, porque la cotización es del 6% adicional, independiente de lo que yo gane. O sea, yo gane tanto o tan poco, mi empleador tiene que pagar igualmente. Todos contribuimos en un mismo porcentaje. Entonces, usted dice... No, pero José Antonio, la redistribución es obviamente proporcional, o sea, progresivo, es decir, que quienes más se benefician son los sectores medios y los sectores vulnerables, y quienes, es que es así, es así. Perdón, yo no estoy de acuerdo con usted, con todo el cariño. No es tan obvio la progresividad que usted describe en el proyecto. No, esto está en el anuncio, José Antonio, y yo obviamente lo que espero es que se vea reflejado en la letra del proyecto. Son expectativas, no hechos. Entonces, el hecho concreto. Luego veamos cómo se
si hay progresión pero yo se lo aseguro como un hecho, porque yo he averiguado con el gobierno cómo viene y eso va a ser los así, gobiernos, y debe ser así. Los gobiernos dicen, mira, por los gobiernos los elefantes vuelan. Déjenme, vamos a la letra. La letra dice que el 6% es un adicional, que va a un fondo común y que todos los empleadores, independiente de cuánto yo le pague a mi empleado, debo contribuir a aquello. Eso es, entonces... Eso es lo que está en el papel. Ahora, las expectativas del gobierno muy nobles serán, todo lo que usted quiera, pero veamos después cómo eso se resuelve y se administra en la realidad. No sé si está de acuerdo conmigo. Mira, yo tengo ciertos puntos de acuerdo con el diputado y uno de esos es que efectivamente al sistema hay que meterle solidaridad. Y aquí se nos olvida un elemento súper importante, que para mí la solidaridad nos hace metiéndole la mano a los bolsillos a los trabajadores formales. Porque no son todos los trabajadores, son solamente los formales los que van a pagar el 6%. Cuando yo te decía que las tasas de informalidad están muy altas. Yo creo que la solidaridad hay que hacerla. A mí me gusta el concepto de solidaridad, pero está muy manoseado. Pero se hace con impuestos generales. ¿Por qué? Si esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué hacemos solidaridad con impuestos? Hoy en día tú tienes... ¿Por qué sería mejor ser solidario a través de los impuestos generales de la nación? Tú tienes 4 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. 4 a 1. ¿Ya? El problema es que en 15 años más, según la CEPAL, vamos a tener 2.2 trabajadores activos por cada trabajador jubilado. Y el problema es que el año 2050, según la CEPAL, vamos a tener 1.8 por cada trabajador jubilado, 1 a 1. El problema es que la pirámide poblacional se te está envejeciendo. Pero tú no estás construyendo un sistema de seguridad social basado solo en reparto. Entonces, efectivamente va a haber una crisis por la pirámide, pero tú tienes todavía... Y ahí voy al punto que estoy explicando. Que yo cuando veo esa solidaridad, ¿cómo la hago? La hago con impuestos generales. ¿Pero por qué con impuestos generales, me dices tú? Porque los impuestos generales, el IVA principalmente, que... Entre IVA y impuestos indirectos, Chile estamos hablando del 60% de recaudación del Estado. Sí. ¿Ya? El impuesto a la renta en Chile es muy bajito y deberíamos meternos en ese tema también a futuro, pero nuevamente los políticos no se han querido meter ahí. Pero cuando hablamos de quién te paga los impuestos generales, ¿quién los paga? Todos. Pancho, pero la eso, gente, pero bueno, eso el IVA, el está Estado haciendo. recauda por IVA, entonces por eso mucha gente va a terminar, entonces, la gente es muy pagando. distinto que 20 millones de chilenos hagan solidaridad con las pensiones de todos los chilenos a que un grupo de trabajadores formales que ya tienen sueldos bajos, donde la mediana en Chile es de 400 lucas, pesos, sí. El promedio está en 950, pero la mediana es 400, chuta, bajarle el sueldo ahora con una expectativa de que a futuro, según lo que está prometiendo el Estado, vaya a tener rentabilidad ese 6%, yo le hago 2 preguntas y se las dejo plantear al gobierno, sobre todo a la ministra, que parece que me la vamos a tener aquí a la ministra. Primero, un si ratito ese 6% más. adicional va a ser o no va a ser de Está casi propiedad de los llegando la ministra. trabajadores. Tenemos Nosotros entendemos que no va a ser de propiedad de los trabajadores. Y segundo, ¿cuánto va a rentabilizar si ese es el tema de fondo? Sí. Porque hoy en día yo estoy de acuerdo, la AFP no está legitimada socialmente. Si salía a defenderla, pegarse un palazo. Desaparece la AFP realmente. Le preguntamos también ahí al diputado, porque dice que sí, pero aparece los esta privados figura no. de gestores, ¿o no? De gestores de estos fondos, pero a lo mejor es el Estado el que va a gestionar y va a especializarse también en eso, o va a especular con eso, ¿no? Primero déjeme hacer una aclaración. Esta reforma sí tiene también solidaridad a través de impuestos generales. Recordar que el aumento de la PGU de 193.000 a 250.000 tiene un costo anual de 9.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, acá lo que se está finalmente viendo es si solo tiene que ser a través de impuestos generales o eso aún no es suficiente y por lo tanto hay que complementarlo también con solidaridad. Y lo que se está buscando, y bien lo decía José Antonio, es un sistema mixto, un sistema equilibrado, un sistema que avance en función de la responsabilidad como tienen. Por lo tanto, yo creo que es un sistema que se plantea que podrá ser mejorado en el trámite legislativo, pero no nos podemos farrear esta nueva oportunidad de tener una reforma de pensiones. Yo quiero hacer una pregunta que es matriz y que nadie es capaz de contestar. Y yo creo que es la que se hacen todos los ciudadanos, independiente si es reparto o no es reparto, si es esto o lo otro. La gente, más allá de la discusión que me parece muy legítima respecto a si es colectivo, es reparto, si es individual, si desaparece o no la AFP, la gente quiere saber ¿cuánto va a subir la pensión? ¿Hay alguien que me pueda contestar esa pregunta? Ciertamente, la reforma del gobierno difícilmente podrá tener éxito en el largo plazo, y esto es así entre otras cosas porque, lejos de haber tenido una actitud realmente dialogante desde el principio, el gobierno y en particular Boric con su ministra del Trabajo, se han entrampado una y otra vez en discusiones a partir de su posición realmente muy cuestionable de mantenerla tal y como está, y hacer realmente muy pocos cambios que generen realmente consenso en el Parlamento. Tal y como afirmó Pancho desde un principio, lo cierto es que el gobierno
muy lejos de seguir recomendaciones como las realizadas por distintas asociaciones expertas en esta temática y que han sido sostenidas por años. No se atreve a tocar o siquiera discutir de puntos como cambiar la edad de jubilación de hombres y mujeres, porque temen que si se atrevieran a hacerlo, esto podría ser la última gota que desborde al gobierno por completo en sus niveles de impopularidad. Raúl Soto, los ministros y el resto del oficialismo tanto de centro-izquierda como el de ultraizquierda podrán intentar defender esta reforma con la convicción de que ayudará a mejorar las pensiones futuras, pero resulta altamente probable que sus pretensiones resulten completamente fallidas. En un nuevo episodio de fracasos del gobierno de Gabriel Boric que vez tras vez ha demostrado su poca capacidad para enfrentar a los principales problemas que afectan al país. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver.